Muy queridos hermanos y hermanas, iniciamos esta semana de reflexión cuaresmal en torno al gran tema Vivamos en familia, el camino cuaresmal bajo la mirada maternal de Santa María de Guadalupe. Y ayudados bajo un texto hermosísimo que nos mandó el Santo Padre Francisco, vamos a meditar hoy las palabras de Jesús que dice a sus apóstoles: miren, estamos subiendo a Jerusalén. Es la Cuaresma, hermanos, como dice el Santo Padre, un caminar, un camino para renovar la fe, la esperanza y la caridad en estos tiempos tan especiales que la humanidad sigue sufriendo la pandemia. El Papa Francisco, en este mensaje para este año, nos recuerda que cuando Jesús anunció a sus discípulos su pasión, muerte, sepultura y resurrección para cumplir la voluntad de su Padre Dios, reveló el sentido profundo de su misión, que ha venido a salvarnos. Y nos invita a asociarnos con Él en esta misión. Es decir, nos invita, subamos con Él, caminemos con Él durante este tiempo. Indudablemente que este camino cuaresmal nos conducirá a las celebraciones pascuales, es decir, a lo que conocemos como nuestra Semana Santa, que se abre con el Domingo de Ramos. Posteriormente, en los días santos, llegamos al Jueves Santo, que es la última cena, la agonía de Jesús en el huerto y su prendimiento, su juicio, y el Viernes Santo, la subida al Monte Calvario, donde Jesús se entrega a muerte para precisamente salvarnos. Recibe sepultura y en ese lugar tan especial que José de Arimatea tenía preparado para su persona, lo dona para que sea la sepultura de Cristo, un huerto cercano al Monte Calvario, esperando el gran día de la resurrección. Y hermanos, hermanas, estos son los momentos tan importantes a los cuales durante 40 días nos preparamos. El Santo Padre nos recuerda también en su mensaje que en la noche de la Pascua, la noche más importante para nosotros los cristianos, ahí renovaremos nuestras promesas bautismales. Y ahí es donde verdaderamente, por la gracia que es obrada en nosotros por el Espíritu Santo, recibiremos esa nueva manera de ver la vida, con profunda fe, con grande esperanza y con suma caridad. El Papa, pues, nos recuerda 3 elementos muy importantes para este tiempo de la Cuaresma, que es, en primer lugar, la oración, el ayuno y precisamente hacer la caridad, las obras de misericordia. Brevemente recordemos que la oración es sumergirnos en ese diálogo profundísimo con Dios nuestro Padre. Quizás a veces nos quedamos nada más en las fórmulas, pero toma la Sagrada Escritura, léela con tu familia y ahí juntos adentrémonos en ese diálogo tan personal con Dios nuestro Padre. Y luego ese momento que es el ayuno, la abstinencia. No nada más nos quedemos en la parte de que si como o no carne, si debo hacer una comida al día o me debo privar de dulces o chocolates o esas cosas para guardar la dieta. No, vamos más profundo. ¿Por qué no empezamos a ayunarnos de dejar de comernos a la gente, al prójimo, de los chismes, de todo este negativismo en el cual estamos tan acostumbrados de que todo está mal y le queremos echar la culpa a los demás?
Y ahí empecemos a ayunarnos, a abstenernos de hacer eso, abstenernos de querer siempre buscar un culpable, de querernos ir a las profundidades del odio, del rencor, de despedazar a quien tenemos delante. Y ahí es un momento de abstenernos. Es ahí la verdadera abstinencia. Y finalmente la práctica de la misericordia, que nos lleva ante todo a compartir con aquel que no tiene. Y no únicamente los bienes materiales, sino a veces que no tiene alguien que le escuche, que no tiene un corazón que lo reciba y pueda entender toda esta serie de sentimientos y emociones por los cuales hemos atravesado estos meses tan terribles de confinamiento, de angustia, de miedo. Para cuántos de contagiarse, para otros tantos de perder el empleo, para otros de no saber qué va a pasar mañana. Y también ese momento de acercarnos a aquellos que han perdido un ser querido, que tanto sufren porque su vida se transformó y se cambió en un instante. Y a veces no han podido ni siquiera darle sepultura a su ser querido. Ante esta realidad se nos presenta esta Cuaresma, y ahí es donde verdaderamente estas tres herramientas, la oración, la abstinencia y el ayuno, y por otro lado la caridad, la misericordia de acercarnos con nuestros hermanos, es lo más importante. Pensemos, meditemos. Tenemos 40 días de una gran vivencia para así llegar a la Noche Santa de la Pascua.
Hermanos, en este momento de iniciar estas reflexiones cuaresmales, meditemos sobre ese trozo del Evangelio en el cual Jesús resucitado camina con esos dos discípulos. Sabemos el nombre de uno, Cleofás, y su compañero, que después de todos los acontecimientos de la muerte trágica de Cristo, de darle sepultura, regresaban a su pequeña aldea de Emaús. Ahí, sumergidos en la angustia, en el miedo, en la tristeza, Jesús empieza a caminar con ellos. Y es precisamente a partir de esa experiencia que retomemos unas palabras que Jesús había pronunciado en su predicación. Yo soy el camino. Pensemos un momentito en esa frase de Jesús. ¿Es Jesús camino para mí? ¿No será tan importante en descubrir lo que significa tener un sendero, un por dónde caminar, en estos días en los cuales pues a veces dudamos, no tenemos certeza de nada, nos encontramos tristes, angustiados, donde nadie nos dice por dónde? Y Jesús empieza a caminar con nosotros. Y Jesús se hace camino. Qué importante es eso para nuestras vidas. Porque cuando sabemos hacia dónde tenemos que llegar, pues la cosa cambia. Imaginémonos que un día al despertar queremos hacer algo, pero no tenemos ningún plan, ni sabemos cómo, ni por dónde llegar. Y ahí es donde Jesús nos propone en esta Cuaresma hacer camino nuestra vida. Caminar con nosotros. Escuchar todo aquello que quizás a veces nos ha colocado la vida de cabeza. Recibir todo ese dolor y esa amargura que hemos vivido en los meses pasados. Y eso es lo que Jesús nos propone en esta Pascua. Hacerse con nosotros ese camino. En nosotros estará, ante todo, abrir nuestro corazón como lo hizo Cleofás y su compañero. Y Jesús irá oyendo. Y al mismo tiempo, como lo hizo en ese camino a la aldea de Emaús, a través de la palabra de Dios, irnos recordando cada parte importante que quizás hemos olvidado en nuestra vida. Que quizás ahí está la respuesta para las situaciones personales, familiares, o en nuestro trabajo, o en nuestra sociedad, que no encontramos el por dónde. Dejemos que sea Jesús a través de la Sagrada Escritura, que Él verdaderamente nos vaya recordando. Por eso, hermanos, yo los invito a que en esta Cuaresma tomes la Sagrada Escritura. Sé que a veces es muy difícil de primera instancia nada más abrir la Biblia y empezar a leerla. Te propongo tomar los santos evangelios. Ya son más sencillitos. O quizás algún salmo. Y ahí envolverte en lo que es Dios nuestro Padre, que nos va diciendo por dónde está el camino. Es decir, por dónde está su Hijo con nosotros, acompañándonos y guiándonos. Yo quisiera en estos momentos recordar lo que el Papa Benedicto XVI nos dijo acerca de la Cuaresma como un camino.
el Papa Benedicto nos insistía en esta frase muy importante. El tiempo de Cuaresma quiere invitarnos sobre todo a revivir con Jesús los 40 días que pasó en el desierto orando, ayunando, antes de emprender su misión pública. Jesús se preparó en el silencio. Quizás no nos hemos fijado, pero en esta nueva época, en esta nueva realidad, ese silencio que escuchamos en nuestra vida, en nuestras casas, en la calle donde vivimos, en los lugares que transitamos, quizás ese ruido externo ya se fue, pero recibámoslo como un gran regalo que Dios nos propone para en ese silencio entrar nosotros en la palabra de Dios para entender qué nos quiere decir. El Papa Benedicto nos recordaba también que la idea central del tiempo de Cuaresma consiste en escuchar la palabra de verdad, vivir, hablar y hacer la verdad, evitar la mentira que envenena a la humanidad y es puerta de todos los males. ¿Y qué importante es esto? Que tiene que ver con el silencio, porque si nosotros cerramos la boca, provocamos el silencio. Y no caemos en la tentación quizás de llegar a decir más de lo que ni siquiera sabemos e inventamos, y podemos incurrir en exageraciones y desgraciadamente en mentiras. O por otro lado, de acuerdo a las realidades que nos golpean constantemente, empezamos a repetir aquello que oímos de un vecino, de un familiar, de un compadre, de un amigo. Y aquello que nos dijo, no sabemos si es verdad o mentira, pero lo damos más allá que fuera palabra de Dios. Y lo afirmamos al grado de empezar a crear realidades que no existen. Es decir, a vivir con un fundamento de mentira en nuestra sociedad. ¿Qué no es más fácil, ante todo, decir, fíjate que no sé? ¿Por qué juntos no encontramos la respuesta? Y evitando inventar situaciones ficticias o la mentira. El Papa Benedicto también nos dice, el camino cuaresmal es acercarnos a Dios y nos permite mirar de un modo nuevo a nuestros hermanos y entender sus necesidades. Y aquí es donde verdaderamente empezamos a descubrir el rostro de Dios, el rostro de Cristo en el otro, en esa soledad, en esas lágrimas, en esa angustia. Atrevámonos, pues, a empezar a descubrirlas, porque nos llegan todos los días. Y será nuestro vivir esta Cuaresma. Será ese silencio, ese desierto en el cual no es solo Dios, sino nuestros hermanos, hermanas, empezando por aquellos que viven en casa, quien verdaderamente nos enseñarán por dónde está el camino, por dónde está Jesús en estos tiempos.
Y hermanos, para esta Cuaresma y para este año, el Santo Padre ha propuesto a toda la Iglesia celebrar al Señor San José. Un año dedicado a Él, el custodio del Redentor. ¿Y quién mejor que Señor San José para enseñarnos a descubrir el camino, enseñarnos a acercarnos a Jesús y enseñarnos a entender lo que es cuidar? Recientemente el Papa Francisco nos ha entregado una encíclica, una carta apostólica que lleva por nombre Patris Corde, que quiere decir con corazón de padre. Y es precisamente estas palabras que nos indican exactamente quién es San José. Con corazón de padre. Es decir, desde las profundidades de él, amó a Jesús, cuidó profundamente de María Santísima y del Hijo unigénito de Dios. Aceptó ser custodio y lo más importante, que a veces no nos damos mucha cuenta. Señor San José, en todo el Evangelio no pronuncia palabra. Guarda un silencio, pero no un silencio negativo o un silencio de enojo o de confrontación, sino un silencio que lo hace capaz de realizar lo que Dios le pide. Es en sueños que Dios nuestro Señor se comunica con él y le dice: ahí está María. Y el Hijo en su vientre es obra del Espíritu Santo. Es el unigénito del Padre. ¿Aceptas, José? Y él aceptó. Y es por él que en este año y especialmente en esta Cuaresma debemos mirarlo directamente y entender cómo desde el silencio él empezó esa vida profunda de diálogo con Dios, de amor profundo con su familia y de cuidado espléndido de la gran misión que Dios le dio. Precisamente en este año se cumplen los 150 años en los cuales el Papa de aquel entonces, en 1870, el Papa Pío IX, proclamó a San José como patrono de la Iglesia. Posteriormente, San Juan Pablo II lo declara custodio del Redentor. Y ahí es precisamente donde nos adentramos en esta Cuaresma. José, tú que un día recibiste una propuesta de nuestro Padre, se calmaron tus dudas, recibiste a María como tu esposa, cumpliste con sus obligaciones que tocaban al ser de la casa de David y llevarla a empadronar a Belén. Y ahí nació Jesús. Y tú lo cuidaste desde ese momento. Y a través de otro sueño, huiste a Egipto para salvarlo de toda la violencia de Herodes.
es en esta Cuaresma, Señor San José, que te pedimos que nos enseñes a escuchar hacia Dios, a entender lo que nos pide y en determinado momento tomar aquello que es nuestra misión y salvar, cuidar. De la misma manera como tantos padres, madres de familia, tíos, abuelitos, el hermano mayor, un padrino, ha tomado a su familia y la ha cuidado contra el contagio de la pandemia. Ha afrontado quizás el hambre, la pérdida de sueño, tantas realidades, pero sin embargo, a semejanza de San José, todavía hay cristianos que cuidan. No preguntan, hacen. Y al cuidar, cumplen con esa empresa que Dios nos propone. Ahí está tu misión. Por tanto, pidamos a Señor San José comprender estas realidades. Amar a Jesús profundamente como Él lo amó. Empezar a entender que Él es el Salvador. Empezar a entender cómo José, con suma prudencia y desde el silencio, amó con profundidad una familia. Y qué importante es eso en estos tiempos actuales. Una realidad que quizás se ha olvidado. Que tenemos otras preocupaciones u otras realidades que a veces nos llevan por otros caminos y a olvidar lo más sagrado que tenemos, que es nuestra familia. Que sea, Señor San José, que nos ayude a valorar ese gran tesoro. José supo de estas realidades sociales injustas, violentas, de un gobernante que quería acabar con Jesús. Y Él vio todo y lo dio todo para salvarlo. Y cuando esa situación de miedo, de pánico desapareció, regresó a su ciudad, Nazaret. Que sea, Señor San José, en estos tiempos actuales, que nos ayude a valorar profundamente con quienes vivimos, a cuidarlos y a dar todo por el bien. Pensemos en un momentito, ¿qué hay en el corazón de San José? ¿Qué le vive? ¿Qué le llama a Señor San José? Ante todo, el saber escuchar, el saber cumplir con la palabra de Dios y finalmente, ante todo, en amar profundamente a nuestro Salvador.